Bueno, vamos a seguir hablando temas de familia esta noche, mis queridos hermanos. ¿Ha oído usted alguna vez la frase mejor tarde que nunca? ¿Y qué piensa usted de eso? ¿Está bien esa frase? ¿Mejor tarde que nunca? Tiene ciertas cosas buenas, ¿verdad? Tiene ciertas cosas buenas, el mejor tarde que nunca, aunque no es del todo bueno. ¿Habrá alguna condición mejor que esa, de mejor tarde que nunca? ¿Cómo? Cuanto antes, mejor. ¿Sería la contraparte de mejor es tarde? Y esa frase, mejor es tarde que nunca, ¿podríamos considerarla como una justificación de la mediocridad? ¿Sí? ¿Podría considerarse? Un cristiano que está pensando, ay, yo la voy a agarrar al suave con Dios, tarde o temprano voy a llegar, mejor es tarde que nunca. ¿Estará bien eso? En el Señor, hablando de nuestra relación con Dios, será mejor eso, mejor tarde que nunca. Sería más conveniente la frase cuanto antes, mejor. Y eso no solo en el sentido de venir a Cristo, sino también en el sentido de la urgencia de que usted y yo seamos obedientes. Fíjese que esta mañana, por la confusión que a nosotros nos causa el tema de la obediencia, de la bendición y de la salvación, yo estuve esta mañana, no estuve en el servicio de la mañana porque estaba con mis hermanos de evangelismo desde las 9 de la mañana, estuvimos compartiendo con ellos hasta cerca de las 11, hay una capacitación. Y hablábamos de un tema que genera quizás confusión entre los cristianos, entre la obediencia y la salvación. Hablábamos de ese tema. Y ya les voy a decir por qué lo relaciono con el mensaje de esta noche. Y decía porque la salvación es obra de ¿quién? ¿Obra de quién? Es obra de Dios. ¿Tenemos algo que ver nosotros en la salvación? ¿Tenemos nosotros algo que ver o es obra de Dios? Depende de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Ahora, la salvación no depende de nosotros, es decir, no podemos hacer nada. Yo vengo y digo yo me quiero salvar, es obra de Dios. Pero la bendición sí depende de nosotros. ¿De qué depende la bendición? De nuestra obediencia. Entonces, cuanto más obedientes somos y cuanto más, por eso la Biblia dice que todo hombre sea lento, pronto para hablar, tardo para oír, ¿cómo es? Ya me confundí. Pronto para oír y tardo para hablar, ¿sí, verdad? O sea que tenemos que ser nosotros siempre estar dispuestos a oír con prontitud y para hablar ser precavidos. Entonces, a oír con atención y poner en práctica lo que el Señor nos dice. De esa manera nosotros estaríamos haciendo nuestra parte para que nos vaya bien. Y decía eso porque el que nosotros al oír la voz de Dios seamos, como dice la Biblia, ¿de qué sirve venir a la casa de Dios? ¿De qué le sirve al hombre ser oidor y no hacedor de la palabra? ¿Qué hace el hombre cuando incurre en esta conducta? De ser oidor pero no hacedor de la palabra. ¿Qué hace? Dice la Biblia que se engaña a él mismo. Entonces, ¿de qué nos serviría a nosotros venir las veces que sea al templo si todo lo que oímos, si todo lo que conocemos no lo practicamos? ¿De qué nos serviría todo eso? De nada, solo nos engañaríamos a nosotros mismos. Por eso, hermano, es donde hacer las cosas cuanto antes y como agradan a Dios es lo mejor. Es lo mejor, ¿verdad? Dios nos invita a que usted y yo nos acerquemos a Él antes que sea demasiado tarde. Quiero que me acompañe en su Biblia, por favor, el libro de Eclesiastés, capítulo 12, vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 8. Eclesiastés 12, del 1 al 8. Y me dicen amén.
Cuando ya tengan la cita, ahí sentaditos donde están. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Dice la Escritura: acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo dice? En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengas en ellos. Pero ¿de qué años o de qué tiempo en la vida del ser humano se refiere Salomón cuando se dice es antes de que vengan los años de los cuales digas no tengas en ellos contentamiento? Los versículos que continúan nos aclaran de qué tiempo, de qué etapa en la vida del ser humano está hablando. Utiliza algunos elementos como símiles para ilustrar el desgaste, el envejecimiento del cuerpo de los seres humanos. Y dice el verso 2: antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán. ¿El qué, hermanos? Ahí habla de, ya sabe cuándo es que cesan las muelas, ¿verdad? ¿Cuándo es? Y cuando se le caen los dientes a uno, ¿verdad? Hoy hay prótesis, pero pues en otros tiempos no había. Y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Habla de que la gente ya con la edad empieza a perder también la visión, ¿verdad? Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en él. Cuando dice temerán de lo que es alto, ¿sabe a qué se refiere, verdad? Que ya cuando está viejito, está la grada más chiquita, ya es una gran hazaña bajársela, ¿verdad? Y que tendrá temor de lo que hay en el camino, se refiere que un hoyo, una piedra, un ancianito ya, el menor obstáculo en el camino es un gran peligro. Y se perderá, ¿qué dice? El apetito. No, me salté algo ahí, ¿verdad? Y florecerá el almendro. ¿De qué cree que habla cuando dice florecerá el almendro? Las canas, ¿verdad? Florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va ¿hacia dónde? A su morada eterna. Y los endechadores ya le andan tomando medidas, ¿verdad? Sí, los de la funeraria, pues ya le andan ofreciendo los servicios, ¿verdad? Alrededor por las calles. Entonces, de ese tiempo es del que habla el versículo 1 cuando dice acuérdate de tu Creador antes que llegue ese tiempo, dice el Señor. Y el versículo 6 retoma la idea del verso 1: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, todo lo que dice el versículo 1, acuérdate de tu Creador, antes que, se refiere a todo lo que hemos leído, y dice al final, antes que llegue el tiempo en que ya estés próximo a partir. Dice el 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Oramos, mis hermanos. Dios mío, esta noche venimos a pedir su consejo, mi Dios, a pedir sabiduría de lo alto, a darle gracias por la vida, a darle gracias por sus cuidados, Señor, a darle gracias por sus bendiciones, y la mayor de todas, Señor, el que usted nos haya escogido y llamado para ser sus hijos, mi Dios, para que seamos parte de su familia y de su pueblo. Gracias por tan grande privilegio, por perdonarnos, Señor, por limpiarnos y justificarnos y hacernos libres de toda maldad y de toda culpa, Señor. En esta noche nosotros con toda, Señor, humildad, con toda disposición, estamos, Señor, atentos y deseosos de recibir esa palabra que tiene el poder para edificar nuestras vidas, para transformar, renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Señor, hable a su iglesia en esta noche. Quite todo aquello que pueda estorbar, Señor, que pueda distraer, que pueda interrumpir la obra que usted quiere llevar a cabo en nuestras vidas esta noche. Bendiga a nuestras familias, Señor. Bendiga a cada uno de los que estamos aquí.
Señor, las familias que están representadas, bendígalas a todas ellas, Señor, se lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que el Señor nos pide, nos invita a usted y a mí a que lo busquemos a tiempo, que lo busquemos temprano en nuestra vida, a que no esperemos que las cosas se pongan difíciles o a que nos metamos en problemas, diría yo, y a que acarreemos serias consecuencias y eso luego, claro, hasta de testimonio sirve, yo sé, pero sería mejor si nosotros nos ahorráramos los sinsabores de la vida. Es decir, nosotros a veces nos impresiona, nos impacta, nos alegramos, claro que nos alegramos cuando una persona ha llevado una vida de maldad, una vida de perdición, y luego escuchamos testimonios de, miren, yo antes cuando era cristiano, yo era un criminal, un violador, yo maté, y nosotros ese tipo de cosas, wow, y yo asaltaba bancos y nosotros, y decimos, y todo eso era, ¿verdad? Y ahora por la gracia de Dios ya soy una persona, y nos alegramos nosotros y decimos, gloria a Dios, cuando alguien con una vida como esa, Dios lo ha salvado y lo ha transformado, nos alegramos, perfecto, sí, desde luego que nos alegra eso, pero ¿no sería mejor no tener que pasar por toda esa vida de maldad y vivir una vida agradable a Dios desde el principio? ¿No sería mejor eso? Ahora, los que somos cristianos, tenemos nosotros algo que ver para que otras personas puedan venir lo más pronto posible a Cristo y se puedan ahorrar muchos problemas. ¿Podemos hacer algo nosotros? ¿Sí podemos hacer algo? Claro que podemos hacer algo. Podemos hacer algo en los niños, en los jóvenes y en aquellos que están cerca de nosotros que todavía no están en Cristo, ¿verdad? Como sea, es mejor lo más pronto posible que estas personas vengan a Cristo, vengan al conocimiento de la verdad, y no solo eso, sino que además empiecen a obedecer a Dios para que la bendición llegue cuanto antes a sus vidas. De eso es de lo que se trata. Mire, hay personas para las cuales ahora ya es demasiado tarde. ¿Cuándo fue que salió la noticia de unos jóvenes que aparecieron a la orilla de una carretera amarrados en boxer y que los habían asesinado? ¿Fue ayer o fue ahora? Ayer fue, ¿verdad? ¿Verdad? Que en la carretera hacia Aguachapán, entre Santana y Aguachapán, dice, aparecen dos jóvenes ahí que los habían dejado arrodillados ahí, amarrados y en boxer ahí les habían dado unos disparos, dice, en la cabeza, en el pecho y en la cabeza. Y leía yo ahí algunos comentarios. Una persona ahí comentaba y decía, tontos, ¿para qué? Con otras palabras, ¿verdad? ¿Por qué desperdician sus vidas en eso? Ese es el resultado por vivir involucrados porque ahí dice la noticia que eran miembros de una de las pandillas, los dos jóvenes asesinados. Entonces, irle a hablar a alguien en esas condiciones ya es demasiado tarde, no podemos hacer nada. Pero y por los que están a nuestro alcance, hermano, todos los jóvenes que nosotros conocemos, los jóvenes que estudian en el colegio de la iglesia, que vienen a la iglesia a jugar, los niños que vienen a la iglesia infantil, nuestros hijos, ¿todavía podemos hacer algo por ellos? Pues esa es una de las cosas de las que se trata este mensaje, de que la gente tome en cuenta a Dios antes que sea demasiado tarde. Antes que las cosas se pongan difíciles en la vida, es mejor tomar en cuenta a Dios, escuchar la voz de Dios. Dice el Proverbio capítulo 8, versículo 17, ahí está en pantalla, mire, ¿cómo dice? Yo amo a los que me aman, dice, y me hallan los que temprano. Ahí está hablando la sabiduría, que entendemos nosotros que en el libro de Proverbios la sabiduría personifica a nuestro Señor Jesucristo. Él es la sabiduría por excelencia en el libro de Proverbios. Entonces, cuando habla de que me hallan los que temprano me buscan, es aquellos que el Señor, por su misericordia, nos habla, nos llama, nos convence y nos invita a venir a Él a tiempo.
a tiempos, porque dice la Biblia que la sabiduría clama en las calles, dice que alza su voz en las esquinas, en las encrucijadas, se para hablándole a los insensatos y a los necios, de que le pongan atención, de que reciban sus razones, que reciban sus consejos. Lamentablemente muchos están tan ocupados en lo que les gusta hacer, en esa vida que no tiene nada que ver con Dios, van camino a la perdición, y el Señor está gritando en todos lados, advirtiéndoles acerca de que es un camino de muerte, y la gente no quiere oír. Mire, de verdad esto es triste ver personas que, conociendo al Señor, gente que visita iglesias, gente que oye del evangelio y que no entiende. Da tristeza, y uno se siente impotente, porque quisiera tener uno la capacidad, el poder para convencer a alguien. No sé si usted ha tenido la oportunidad de encontrarse con alguien al que usted le ha hablado de Cristo, al que usted le ha tratado de convencer, y esta persona no entiende, y llega un momento en que uno se quisiera arrancar los pelos y decir: ¿y cómo hago para que esta gente entienda? Pero se topa uno con la triste realidad que para nosotros es imposible convencer a nadie. Yo estoy ya claro con eso, yo no puedo convencer a nadie. Lo único que yo puedo hacer es hablar la palabra, compartir el mensaje, orar por esas personas, pedirle a Dios que les conceda que se arrepientan y que entiendan algún día. Pero por más que lo hago, algunas personas con todo y eso terminan mal. Y cuando terminan mal, uno tiene que ser muy cuidadoso, y no va a salir uno a decir: no, hombre, si eso ya se veía venir, pues, porque sería bien pedrada, ¿verdad?, que uno salga con una cosa como esa, ¿verdad? No, si eso ya se venía a venir, a fulano se lo llevaron preso, y de que se sorprenden, si eso es lo menos que le podía haber pasado. No puede salir uno con eso, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer uno cuando se entera de que cosas malas les pasan a los que andan mal? ¿Qué tiene que hacer uno? Mostrarse, wow, ¿verdad? Así como que lo que pasó, ¿verdad? Pero hay personas que tristemente están recibiendo en su vida el resultado de los caminos que han escogido, y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado y buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Oír a Dios antes que sea. Mire, es que a los seres humanos nos pasa como aquellas adolescentes que salen embarazadas a los 15 o 16 años. Y cuando salen embarazadas, ¿qué le dicen a sus papás? O más bien, ¿qué les dicen sus papás a ellas? ¿Qué le diría un papá a una jovencita de 15 años que sale embarazada, que no ha terminado ni el 9º grado? Usted como padre, claro, no le ha pasado, pero ¿qué le diría? Puchica, vos, como que no te lo dije. Y más si venía a la iglesia, ¿verdad? ¡Qué bárbara! Como que no oyeras tantos mensajes en la iglesia. ¿Cómo es posible? Así, ¿verdad? ¿Y qué cree que nos dice el Señor cuando nosotros también hacemos lo mismo? Después que el Señor nos ha advertido, nos ha amonestado, nos ha hablado, y venimos nosotros y hacemos una trastada. ¿Qué cree que nos dice el Señor? ¡Ey, que no te lo dije! Que no te lo advertí, que no te lo anticipé. Pero bueno, aquí estoy, dice el Señor una vez más, diciéndoles que me busquen a tiempo, que me busquen temprano, antes que las cosas se pongan difíciles, antes que lleguen los años de los cuales ya en ellos no tengas contentamiento, ya no tengas alegría en ellos. Esos tiempos que a algunos les llegan, tiempos difíciles, y que yo los voy a ilustrar. Hay un buen ejemplo en la Biblia, y ya se los voy a mostrar, de cómo podemos pasar de estar bien a estar completamente arruinados por no escuchar a Dios a tiempo. Dice también ahí en Isaías capítulo 55 versículo 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ya les en otras ocasiones hemos hablado del capítulo 1 de Proverbios, del 23 en adelante, ¿se acuerdan? Donde el Señor dice que como Él les habló y les amonestó y no le quisieron oír, entonces Él también se reirá cuando les venga
lo que temen. Cuando venga la destrucción repentina, cuando venga calamidad sobre ellos, entonces me llamarán, dice el Señor. Y yo, ¿qué significa eso? Que hay un momento en el que Dios dice, ya basta, se te pasó la mano, te hablé una, otra y otra vez. Y el pueblo de Israel es un buen ejemplo de eso. Vemos cómo Dios mandaba a un profeta, mandaba a otro profeta, y el pueblo lo que hacía es agarrar a pedradas a los profetas y matarlos. Entonces llegó de un momento y dijo, basta ya. Y los entregó en manos de sus enemigos. Y los entregó en manos, como dice el libro de Lamentaciones, de las cuales ellos no podrían librarse. Dios me ha entregado en manos de las cuales no podré librarme, dice. Y dice también el libro de Lamentaciones que cuando Dios ha impuesto una sanción, al hombre no le queda más que soportarlo y esperar a que Dios tenga de él misericordia. Hermano, ¿y será que nosotros necesitamos algo como eso para entender que debemos buscar del Señor? ¿No sería mejor que lo busquemos a tiempo? ¿Verdad? Que lo busquemos a tiempo antes de que las cosas se pongan difíciles. Y dice el versículo 7 ahí de Isaías, mire, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque hay momentos en el que Dios puede alejarse de nosotros. Deje el impío, dice, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase. ¿Sabe cómo es esto? Un ejemplo para ilustrarlo, ¿verdad? Como aquellos hermanitos de 5 y 6 años que están en la casa, y la señora está ahí en la casa haciendo sus quehaceres, y los hipotes andan adentro de la casa cabreando, y la mamá les dice, ¿qué les dice la mamá? Estén quietos, van a botar al... y los bichos siguen cabreando, se suben a las mesas, se suben a las camas y ahí andan. Estén quietos, dejen de andar cabreando, si arruinan algo me los voy a pepenar. Y a los bichos les vale el chavo que siguen haciendo relajo. Y al rato en una de esas uno empuja al otro y se va al televisor y ¡plush! Bye. Y viene la señora y agarra, vengan, hijo, del pelo, ¡plá, plá! Y empieza la gran tronazón y los primeros berridos, ¿verdad? ¿Y qué les dice la mamá cuando se los está pepenando? Yo se los dije que estuvieran quietos. ¿Sabe que en la vida cristiana a muchos nos pasa así? Que Dios nos dice, estate quieto. Ahí dice, deje el impío por aquellos que andarán algo torcidos, ¿verdad? El hombre inicuo, sus pensamientos, déjelo. ¿Y qué dice el Señor? Y vuélvase a Jehová, vuélvase a tiempo, antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque si nosotros nos volvemos a tiempo, dice que Él tendrá de nosotros misericordia, y al Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar. Pero no olvidemos el verso 6, que dice que lo busquemos mientras podemos hallarlo, mientras está cercano. Ahora yo le quiero mostrar que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él antes que se interpongan en nuestra vida entre el Señor y nosotros aquellas cosas que nos estorban y que nos echan a perder la vida. ¿De qué cosas estoy hablando? Miren, vea lo que dice ahí Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Dice, voy a leer el 1 y el 2, ahí solo aparece el 2, pero yo le leo el 1. Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios siempre está listo para oír y para bendecir, pero lo que a veces detiene su mano e impide que Dios nos oiga, dice el verso 2, que es, pero vuestras iniquidades, ¿qué hacen, hermanos? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice vuestras iniquidades. ¿Qué hacen las iniquidades, hermano? Las iniquidades nos separan de Dios. ¿Me está siguiendo? Las iniquidades nos separan. Eso dice, o sea, el verso 1 nos dice, Dios siempre está dispuesto. Bueno, y entonces, ¿por qué el pueblo de Dios pasa oprobio?
Y entonces, ¿por qué el pueblo de Dios algunas veces sufre tribulación? Entonces Dios dice, no, lo que pasa, Dios siempre está dispuesto. Lo que pasa es que las iniquidades de ustedes los han separado de Dios. Han hecho una pared intermedia, algo que los divide de Dios. Y no habla de pecado, en este caso habla de iniquidades. Para que entendamos, el pecado, hermano, es un error. Cuando nosotros nos equivocamos y hacemos algo que no debemos. La iniquidad es diferente, porque la iniquidad conlleva, ¿cómo le dicen? Alevosía. Cuando ya nosotros hacemos algo con consentimiento de causa, con conocimiento, perdón, de causa y efecto. Es decir, sé que lo que voy a hacer es malo, sé que me va a traer consecuencias y no me importa. Y aún así sigo adelante. Entonces eso es iniquidad, ya eso es como un desafío a la autoridad de Dios. Y por eso es que dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, antes que eso suceda, antes de que algo nos separe de Dios, hay que buscarle antes que sea demasiado tarde. Y mire lo que dice también en Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 1 al 4. Fíjese que en Deuteronomio 30, que por cierto hace algunas semanas todavía estábamos estudiando el libro de Deuteronomio, el Señor, cuando le dio las ordenanzas a su pueblo de cómo ellos deberían de obedecerle, cómo ellos deberían de vivir, Dios de una sola vez incluyó las medidas correctivas en caso de que el pueblo se extraviara, porque Dios sabía cómo era su pueblo y sabía que se iban a descarriar. Entonces Dios de una vez incluyó en la ley las medidas correctivas. Dice el 31, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿qué cosas? La bendición y ¿qué más? O sea que Dios ya sabía que iba a venir maldición sobre ellos. ¿Y cómo lo sabía? Porque Dios lo sabe todo. Y Dios sabía que iban a ser desobedientes y se iban a descarriar. Entonces Dios incluyó la solución. Dios, miren, como yo sé lo que ustedes van a hacer de una vez, les voy a anticipar cuál va a ser la medida de solución cuando se hayan metido en problemas. La maldición que he puesto delante de ti, dice, y te arrepintieres. Es la solución cuando uno se ha equivocado, se ha desviado y le ha venido la maldición. La medida de solución es arrepentirse. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres, ojo, pero dice en el verso 1, y quería resaltar eso, y dice, te arrepintieres en medio de ¿dónde? De todas las naciones a donde te hubiere arrojado. O sea que como resultado de la maldición, Dios puede arrojarnos en medio de nuestros enemigos, a merced de nuestros enemigos. 2, y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a ¿quiénes? En el 3 dice, hará volver a tus. O sea que si dice que hará volver a tus cautivos, significa que el pueblo había sido esclavo. Dice, Dios te va a hacer volver, pero antes vas a ser esclavo como resultado de tu desobediencia, y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte, volverá después del abandono, ¿verdad? De entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido. O sea, Dios habla de esparcirlos por toda la tierra. Aún cuando tus desterrados, habla de que fueron desterrados, estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá será necesario que nosotros tengamos que ser desterrados y ser esclavos y ser entregados en manos de nuestros enemigos para que entendamos que Dios quiere que seamos obedientes a Él. ¿Será necesario que un adolescente tenga que ir a echarse unos 10 o 20 años a la cárcel para que entienda que Dios quiere algo con él? ¿Será necesario que alguien necesite que le den un par de leñazos para que entienda que Dios quiere algo con él? Y eso sería que, ¿no dice la Biblia que la vara para las espaldas del necio, ¿no? El vivo a señas decía, y el tonto a palos. Yo creo que los que estamos aquí somos gente entendida.
Y si Dios nos dice que a tiempo lo busquemos, busquémoslo a tiempo, mis hermanos. Lucas 15, por tiempo. Lucas 15, 13. Ahí está el ejemplo, así un ejemplo bien poderoso de lo que es estar bien y no oír a Dios para luego apartarse, ir a sufrir y regresar. Dice en la parábola del hijo pródigo, versículos 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, pero en la casa de su padre tenía todo, tanto que le dieron su herencia, y se fue lejos a una provincia lejana o apartada a vivir y a desperdiciarlo todo viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni eso le daban. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí? Pero ¿y si en lugar de ir a reaccionar allá en el corral de los cerdos, mejor hubiera pensado en eso cuando estaba en casa? Hubiera sido mejor. ¿Ah? ¿Qué piensa usted? ¿Y será que nosotros los cristianos tenemos que hacer eso como ese hijo, que ya estando en la casa de nuestro Dios necesitamos ir a sufrir para luego darnos cuenta que en la casa de Dios estamos mejor? Necesitamos eso. Y los jóvenes que están creciendo en la iglesia necesitan eso, porque déjeme decirle que yo siento que hay algunos como que necesitan eso. Es más, hay algunos que dan señales que van camino a esa provincia apartada. Hay algunos que esas son las señales que dan, bueno, y uno solo es que tal vez el Señor les concede que se arrepientan y van a venir, solo que van a venir como él. ¿Cómo se fue? ¿Y cómo regresó? ¿Cómo se fue, hermano? Se fue alivianado. Se fue alivianado, no se fue alivianado. Se fue con pisto. Se fue contento. ¿Y cómo regresó? Regresó acabado. Regresó humillado. ¿Sí o no que así regresó? Regresó acabado, humillado, con la moral baja, porque al padre le dijo: ni siquiera me consideres tu hijo, tómame como un empleado tuyo. Imagínense. Ahora, yo me pregunto, ¿y no hubiera sido mejor que cuando estabas ahí en tu casa hubieras hecho como tu otro hermano y te hubieras quedado allí? Eso es buscar a Dios a tiempo. Quedarnos en la casa en lugar de ir a dar lástima, y luego ya cuando es tarde. ¿Por qué digo tarde? Porque ya había desperdiciado. ¿Qué había desperdiciado? Había desperdiciado sus bienes, había desperdiciado su vida y había desperdiciado su tiempo. Que me alegra por todos aquellos que en una prisión reconocen a Cristo. Que me alegro por eso. O sea, me alegro porque reconozcan a Cristo. Pero no hubiera sido mejor que conocieran a Cristo antes y no hubieran tenido que pasar por esas cosas. ¿Aló? Entonces nosotros aprendamos la lección y no esperemos a que las cosas sean demasiado difíciles para volvernos al Señor. Para buscar a Dios a tiempo, enseñémosle a nuestros niños y jóvenes a buscar a Dios a tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros buscamos a Dios a tiempo, hermano, dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Si nosotros buscamos a Dios a tiempo, porque el que ama su vida y quiere vivir días buenos,
refrene su lengua y sus labios no hablen engaño, dice. Y dice el 11, apártese del mal y haga el bien. El que ama su vida y quiere vivir días felices, digo yo, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? Parafraseando el verso, el que ama su vida y quiere vivir días felices, ¿qué tiene que hacer? Apártese del mal y haga el bien. Y eso es cuanto antes mejor, antes que sea demasiado tarde. Que es lo que le digo, hay algunos para quienes ya es demasiado tarde, pero nosotros que estamos aquí, estamos bien, estamos a tiempo, oigamos la voz de Dios, pongámosle atención a Dios. Eso es lo que dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de Yo veo cuánta gente que ha visitado esta iglesia viven tan despreocupados de las cosas de Dios. Y eso es lo que a algunos los mueve o los motiva a sentir envidia de ellos. Porque usted se entera y dice, mire hermano, estos como andan viviendo ahí como impíos, haciendo lo que les da la gana, hermano. Y estos conocen. Y mire cómo viven y no les pasa nada. Entonces hay algunos cristianos que son así un poco tontitos, que tienen esa inclinación a sentir envidia de ellos, es decir, y yo que solo en la iglesia paso. Momento, usted no siente envidia de ellos. Dice la Biblia que no debemos ser movidos. No tengas envidia del impío, dice. Cuando veas que las cosas van bien, dice el Señor, ve, y no es para alegría nuestra. Dice el Señor que tarde o temprano lo buscarás y ya no estará ahí. ¿Me entiende? Entonces usted aquí está bien. Ahí donde lo tiene el Señor a usted, ahí está bien. Y mejor buscar a Dios a tiempo y no tener que venir después en un gran apuro a decirle, ay hermano Alfredo, ayúdeme a orar, fíjese que ¿qué? Me quitaron el trabajo, me dejó el marido, se me perdió un hijo, me diagnosticaron cáncer, qué sé yo. Antes que tengamos que venir con una gran aflicción, ¿por qué no mejor buscar a Dios a tiempo? ¿Por qué no mejor obedecer a Dios a tiempo? Ese es el punto. Dice ahí en Eclesiastés capítulo 9, versículos 3 y 4. Eclesiastés capítulo 9, versículos 3 y 4. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Por cierto, un día de estos con el pastor Roberto Martínez hablábamos, los hermanos Vilaseca, él nos contaba, ¿se acuerdan de que todos un día? Lo mismo le pasa a los buenos y a los malos. ¿Y de qué se refiere que lo mismo nos pasa? La pregunta es, por decir los buenos, refiriéndonos a los que temen a Dios, vaya. Lo mismo les pasa a los que temen a Dios que a los que no temen a Dios. La pregunta es, ¿y los que temen a Dios no se van a morir? ¿Verdad que nos vamos a morir? Hablando en términos biológicos, de la carne, esta carne tiene que morir, nos vamos a morir. Y los impíos también se van a morir. La diferencia es que nosotros no vamos a morir eternamente. Amén. Ahora, por eso dice aquí, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, ¿qué pasa? Se van a los... ¿Quiénes? Los justos y los impíos. Entonces dice el 4, pero aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo. ¿Qué significa eso? La traducción al lenguaje actual dice ese versículo: mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida,
hay esperanza. Por un muerto ya no podemos hacer nada. Pero usted que está vivo y que es vivo, ¿sí? Sí, que está vivo y que es vivo, pues, que es listo, pues, usted póngale atención a lo que Dios le está diciendo y a tiempo atienda al llamado de Dios. Último pasaje, Lucas capítulo 12, versículo 19. No vayamos nosotros a cometer el error de vivir como querramos y haciendo lo que se nos viene en gana, creyendo que nunca nos vamos a morir o que todavía no nos vamos a morir, y viviendo una vida de libertinaje y de pecado, y nos pase lo que dice esta otra parábola. Dice que un hombre había atesorado muchos bienes, y dice en el 19 que en un momento este hombre dijo para sí mismo, Lucas 12, 19, y diré a mi alma, este hombre insensato, ¿verdad? Dice a sí mismo, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Este es de los que confiaban en que era joven, estaba sano, tenía riquezas, así que ¿para qué nos vamos a preocupar por la muerte? ¿Para qué nos vamos a preocupar por la eternidad? Eso es para cuando ya esté viejito. Y decía este hombre, repósate, come, bebe, regocíjate, diviértete. Pero Dios decía, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has planeado o lo que has provisto, lo que has acumulado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros vivir afanados y vivir disfrutando de la vida si de repente, de una manera repentina, el Señor nos manda a llamar y no estamos preparados? Y si nosotros estamos ya en Cristo, digamos que ya estamos preparados, pero no estamos atendiendo a la voz de Dios y nos vienen las consecuencias, esas duras consecuencias por no oír a tiempo la voz de Dios, también ¿de qué nos sirve? Por eso, hermano, es que la Biblia dice, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? Cuando es tiempo. Y si usted y yo estamos aquí es porque Dios a tiempo nos está llamando a que le pongamos atención a lo que Él nos está diciendo. Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro y oremos al Señor. Si ese aplauso es para el Señor, déselo bien fuerte. Amén. Oramos.